al Señor en la ciudad de Cali, en el barrio Calima. Estamos al norte de la ciudad. Y bueno, el hermano Lincoln, que era el pastor que habían invitado, se le presentó una situación y me pidió el favor de que les acompañara este fin de semana. Y bueno, hermanos, esperamos que el Dios de Lincoln también sea el mismo mío. Porque si no, apaga y vámonos. Entonces, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos enseñe la palabra. ¿Listo? Vamos a tener un pensamiento de la palabra hoy, mañana. Vamos a llevar una secuencia y esperamos que al terminar el evento usted pueda haber sido edificado en la palabra. ¿Listo? Me gusta empezar suave. Ahí nos vamos yendo. Va uno botando como el susto, como la primera impresión. Y bueno, después de que botemos el susto, pues ya está. Nos vamos aquí haciendo, vamos cogiendo vuelo y esperamos que más o menos antes de las 10 estemos terminando. Bueno, vamos entonces a lo que vinimos. Llamamiento apostólico, ¿no? ¿Qué han aprendido sobre el llamamiento apostólico o es el primer mensaje? Este es el tercero. ¿Qué aprendieron en el primero? Más o menos para yo saber si más o menos es la idea o no. A ver, ¿qué aprendieron el martes sobre el llamado apostólico? ¿Cómo? Arrojarla. ¿Y el martes? ¿Qué aprendieron el martes? Pastor, estoy midiendo el aceite a su gente. Bueno, yo quiero, hermanos, especialmente que estamos los jóvenes hoy acá, hablar una cantidad de cosas. Hay que partir desde una base esta noche. Y esa base, cuando nosotros hablamos de un llamamiento apostólico, usted tiene que estar completamente seguro que ese llamamiento, si es apostólico, porque llamamientos muchos, dije llamamientos muchos, ¿sí o no? Todos los días. Llamamientos convencionales, empresariales, llamamientos familiares. Ayúdeme, que a mí me gusta que usted participe. ¿Qué tipo de llamamiento? Ay, ayúdame, no le. Llamamientos muchos. Un llamado a la selección Colombia, a los que juegan fútbol. Un llamado a pertenecer al mejor equipo de Colombia. Está por los lados del valle, no digo el nombre para no hacerte sentir mal. Recibiste un llamado a trabajar en una multinacional y tú dices: wow, la oración que yo estaba haciendo, el Señor me la respondió, y tú te vas feliz. Y entró a participar en la multinacional y empezó a ganar dinero. Le empezó a ir tan bien que ni al culto volvió. ¿Sí o no? Y luego ya uno lo ve por ahí hablando bobadas y hablando que ya no hay necesidad de congregarse. A mí me gusta decir verdades, pastor. ¿Sí o no? Y se apartó, y ya con el paso del tiempo hasta ya le dio ganas de divorciarse de la mujer. Lo perdimos. Pero hay un tipo de llamamiento que lo hace directamente Dios. Aló. Ese llamamiento apostólico
Es un llamamiento que lo hace directamente Dios. Y que ese llamamiento que hace Dios lo empieza uno a sentir en la manera, desde el momento en que uno va entrando a tener una relación personal con Dios. Porque Dios no llama a la gente que no tiene nada que ver con Dios. Número uno. Número dos, a Dios le gusta trabajar con la gente ocupada. Porque Dios no llama a los vagos. Yo le voy a dar una clave. Usted le quiere servir al Señor y quiere que Dios lo llame a su servicio. Trabaje. Trabaje, busque un empleo. Pero Dios no te va a llamar a servir estando las 24 horas en el salón. No, trabajen. Y Dios comienza a ir obrando. Y Dios va colocando en el hombre ese deseo, ese sentir, una llama. Ese llamado de Dios le empieza a dar un sentido de dirección y propósito a la vida de una persona. Y cuando tú entiendes de que Dios te ha venido llamando, usted entiende del por qué está aquí y qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Mire, bueno, la ventaja es que tengo 3 días para decirles muchas cosas. El lunes de la próxima semana yo cumplo 39 años de edad ya. Y le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir lo siguiente, pastor. Yo nací en esta iglesia, yo nací aquí. Mi padre ya era pastor de la iglesia. He vivido toda la vida en la iglesia, toda la vida he vivido en la iglesia. Yo estaba en un campamento de jóvenes esta semana, en un evento en Cali. Ay, poder, eso está caliente. Gracias, hermana, o Dios le pague. Toda la vida en la iglesia me he tomado las aromáticas sabidas y por haber. Unas tibias, frías, otras calientes, otras muy calientes. Y yo voy a empezar a decirle lo siguiente esta noche. Pastor, mi padre nunca me dejó sentar en la segunda silla. Nunca. Mi padre siempre me sentó con mi hermana en la primera silla, la primera banca. A mí nunca me dieron un paquete de Cheetos y una Coca-Cola para entretenerme en el culto. Nunca. Me entregaron una Biblia. El primer regalo que mi padre me dio, teniendo yo uso de razón, fue una Biblia. Y yo le digo esto porque aquí hay jóvenes. Todos los días a las 5 de la mañana mi padre nos levantaba a orar. ¿Era a las buenas o a las malas? Pero a las 5 de la mañana había que estar de rodillas. Mi padre empezaba una canción. La madrugada aún estaba oscura. Eso no se puede cantar a las 11 del día. Eso hay que cantarlo en la madrugada. Pastor,
Y cuando mi papá se levantaba a cantar esa canción, antes de que llegara al coro, Señor, Señor, antes de que cantara, antes de que llegase al coro, mi madre, mi hermanita y yo teníamos que estar de pie. Y le voy a decir algo. Había tanta reverencia por la casa de Dios y por la presencia de Dios que no podíamos llegar a orar sin antes estar bañados. Nos teníamos que bañar y nos teníamos que cepillar la lengua y los dientes, porque no podíamos presentarnos delante del Señor con mal aliento a las 5 de la mañana. Y no era uno arrodillarse a orar atrás en la última silla, no, era en el altar. No eran los domingos, eran los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año. Hace como unos 15 días, pastor, me levanté tarde. A veces a uno por ahí le dan cosas de levantarse tarde. Y me levanté y no oré. Y mi esposa me tocó y me dijo, amor, usted no habrá hoy. Y yo le dije, mami, yo oré tanto de niño. Que yo creo que por un día que no ore, para nada. Y mi esposa me dijo, orad sin cesar. Y fui otra vez y ahí sí oré un ratico. Escuche a donde yo quiero llevarlo, porque no he empezado el mensaje. Aquí lo que si algo tenemos los 3 días. Yo me fui enamorando por esto, me fui enamorando. Porque las oraciones que nosotros hacíamos a las 5 de la mañana no era con un bafle y música a todo volumen. No. Era un susurro. Eran expresiones indecibles que nacían del alma. Había un clamor, había un gemir, había una súplica, había un lloro. Yo escuchaba a mi padre decir así, con manos y pies tirados en el altar. En la época de la violencia, cuando le tiraban piedras a la iglesia y rebotaban entre la pared, donde los cultos empezaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 11, 12, 1 de la mañana, donde no había instrumentos, donde no había batería, donde no había nada, donde lo único que había era una corneta vieja. Un micrófono viejo. No había púlpito de vidrio. Era una caja de cartón adornada con una sábana de retazos, donde las bancas no eran así, eran llenas de polilla, 4 a un lado y 4 al otro, donde el piso no era de cemento,
era tierra. Y el techo eran hojas de zinc, donde se cantaban solamente 3 coros. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? La fuente de arriba fluyendo está. Y no hay Dios tan grande como tú. No había más. Y cuando se cantaba la fuente de arriba fluyendo está. No hay Dios tan grande como tú. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? Había algo que nosotros no entendíamos porque éramos niños. Pero había algo que se nos metía en el alma. Si hoy no hablamos ni de hermenéutica, ni de exégesis, ni de homilética, no hablamos nada de eso. Pero hoy estamos aquí. Fue porque hubo alguien que nos cautivó y nos llamó. Aquí no estamos al azar ni a la deriva. Aquí estamos porque aprendimos a tener un encuentro personal con Él y que hoy podemos estar seguros que el que nos llamó es fiel, es verdadero. Y que este llamamiento santo ha sido lo más grande que nos ha podido pasar en la vida. A ver, suelta ese aplauso para el Señor, por favor. El llamamiento no llega al azar. Algo Dios ve en la vida de una persona para llamarlo. Algo vio Dios. Por eso, hermano querido y joven que está aquí, tú tienes que ponerse en la brecha. Este camino es para gente que tiene un propósito definido. ¿Y tú para dónde vas? Sueños. Sí, pastor, después de las 9 me agarra uno. Anhelos. Pero todo lo critica, todo lo murmura. Tú tienes que tener un propósito definido. ¿Entiendes por qué estás aquí? ¿Aló? ¿Entiendes por qué estás aquí? ¿Para qué Dios te tiene aquí? Y el problema no es para qué Dios te tiene aquí, sino hacia dónde Dios te quiere llevar. Y cuando estés allá, Dios que puede depositar contigo. Hermanos, digan amén, por favor. A mí me enseñaron, pastor, que para colectar una ofrenda en la iglesia había que ser bautizado con el poder del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Yo no tengo la culpa que Lincoln no pudo venir. Hermano, a usted le toca colectar la ofrenda hoy. Ay, hermano, a las 5 de la mañana en el templo, Señor, úseme. Deme gracia con los hermanos. Mi padre era un hombre muy temeroso de Dios, muy consagrado, muy santo, un hombre de Dios. Y mi padre era el que calificaba en la iglesia quién hablaba en lenguas y quién no. Porque a veces, hermano, el deseo de nosotros de servir, porque sabíamos que Dios nos había llamado y que Dios nos había llamado para algo. Para algo.
Yo siempre fui muy así, muy chisposo, así, aletoso. Yo tenía, ¿quién es el presidente de los jóvenes aquí, pastor? Pastor, yo tuve un presidente de jóvenes malo. Malo. Le decía a mi papá el hermano ministro. A mí me asusta cuando me dicen hermano ministro, porque vos me trae malos recuerdos. Y el hombre, hermano, se paraba en la plataforma a regañar. No predicaba Biblia, a regañar. Y él terminaba el discurso cada 8 días, porque no había más. Terminaba el discurso diciendo eso: esos culicagados que vienen al culto, pero que no tienen ninguna aspiración. Hermano, el único niño de la iglesia era yo. Te estoy hablando de ahora 30 años, 32 años. En ese tiempo había mucho fanatismo, demasiado. A los niños en la iglesia no nos saludaban. Cuando hacían empanadas y buñuelos y comían en la iglesia, éramos los últimos. Si sobraba nos daban, si no, no. Y así como está el hermano rascándose la cabeza ahí. Un día me levanté y le dije: papá, 7 añitos de edad. Papá, dígame, hijo, ¿qué hay que hacer para tumbar el presidente de jóvenes? Yo le dije: papá, vea, usted me sienta, porque era delante, así como está la niña, con la Biblia, hermano. Y a ese señor había que decirle amén a todo. A todo había que decirle amén. Porque en ese tiempo había que decir amén a las buenas o a las malas. Sí. A ver, los fornicarios, digan amén. Y habían palabras que uno de niño ni entendía, pastor. Y uno decía amén. Porque era prácticamente una obligación decir amén. Y le dije a mi papá esto, y con esto le hablo un poquito sobre el texto. Yo le dije a mi papá: papá, me cansé. ¿Qué hay que hacer para bajar a ese señor? Porque yo veo que cuando usted predica, mi padre no sabía leer, hermano. Usted le entregaba un libro a mi padre y quedaba gringo. Pero usted le pasaba la Biblia y la leía toda. La leía. Y mi padre nos decía: lo único que yo sé leer es la Biblia. El problema es que no solamente la leía, la vivía. Era un hombre que no sabía ni siquiera escribir, pero era un hombre que a las 3 de la mañana ya tenía una intimidad con Dios. Mi padre oraba desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana. A las 3 de la tarde se iba para el templo hasta las 7 de la noche. A veces cogía la Biblia y la ponía al revés sobre la plataforma. No. Y él que empezaba a leer la Biblia, y yo decía: ¿cómo lee? ¿Cómo habla? Y él decía: yo siento que esta noche el Espíritu Santo me dice que Dios aquí va a derramar de su
su Espíritu Santo y no decía nada más, automáticamente la gloria y el poder de Dios descendía sobre la iglesia. Mi padre se levantaba y le decía a un hermano de la iglesia: hermano, venga por favor al altar, yo siento orar por usted, hay una enfermedad que lo está atormentando, y vaya donde el médico mañana y hágase un examen y te acordarás de mí, que el Dios que le predico, y cuando le invoque el nombre de Jesús sobre ti, usted se va a ir sano. A los 3 días regresaba el hermano: pastor, la oración tiene poder. Estaba desahuciado de los médicos y Dios hizo el milagro. A ver, suelta ese aplauso para él, por favor. Yo reparaba a mi padre y yo decía: ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Que cuando habla mi corazón se estremece. ¿Qué tiene? Que cuando abre una Biblia a nosotros nos dan ganas de llorar. ¿Qué tiene? Yo decía: este señor no es como mi papá. Y le dije: papá, ¿cómo tumbamos al presidente? Porque yo quiero ser como tú. Yo quiero hablar como tú. Yo quiero orar como tú. Yo quiero hablar como tú. Yo quiero sentir lo que tú sientes. Y mi padre me dijo: mi hijo, aquí no se trata de tumbar a nadie. Si Dios te llamó, 7 años de edad, hermano, si Dios te llamó, y si Dios te tiene aquí, lo tiene para grandes cosas, Dios va a confirmar el llamado. Y tú vas a empezar a sentir más ganas de levantarse a orar. Ya no voy a ser yo el que lo voy a llamar. Hermano, yo casi ni dormía. Mi padre se levantaba a las 3 de la mañana a orar, y a las 5 a mi hermanita y a mí. Y hermano, vea, cuando yo sentía que mi papá medio se movía y se levantaba, yo me levantaba con él. Él se iba a las 3 para la iglesia a orar y yo me iba con él. Vea, hermano, empecé a sentir una sed, un deseo. Yo sé hacer el aseo en la iglesia, yo lo hago. Yo hago el aseo en la iglesia donde soy pastor. Mi hermana y yo nos montamos en una película. El piso era de barro, 8 bancas viejas. Pero hermano, eso había que hacerle un aseo impecable, porque era el lugar de encuentro. Pastor, yo brillaba la corneta con esponja de brillo. Y hasta que yo no me viera reflejado mi rostro en la corneta, yo no dejaba de brillarla, porque era la que se ponía aquí donde mi padre predicaba. Escúcheme. Y yo empecé a sentir eso. A sentir eso. Y yo le decía: Señor, si usted me llamó, confirme mi llamado. Bautíceme y lléname con el poder del Espíritu Santo. Yo quiero hablar en otras lenguas. Porque yo era el hijo del pastor, pero yo no podía ni cantar un himno, nada, porque teníamos que hablar en otras lenguas. Nos íbamos para la vereda a coger ramas para hacer la escoba.
Y llegábamos a la iglesia y amarrábamos en un palo, le metíamos ramas y hacíamos la escoba, la verbena. Y mi hermana me decía: usted barre hoy y yo limpio las bancas. Ay, hermano, nos íbamos a las 2 de la tarde a hacer el aseo. Y yo me metía, pastor, la escoba en medio de los pies. Y yo empezaba a correr por todo el salón: Señor, lléname con el Espíritu Santo. Y empezaba: este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Y el Señor lo ha permanecerá. Y barra, supuestamente. Y terminaba un coro, yo no sentía nada. Entonces había que cantar más duro. Y empezaba a cantar más duro, más duro, más duro y más duro. Y cambiaba de coro y volvía y lo repetía. Y mi hermana parada esperando que yo terminara de barrer. Empezamos a sentir un deseo y una sed. Un deseo y una sed de Dios. Un deseo y una sed. Pero una cosa impresionante, hermano, yo me montaba, cerraba los ojos, me daba contra las bancas. Y a veces mi papá me acercaba y me decía: mi hijo, ya vamos a empezar el culto. No pudimos hacer aseo. Me encantaba el culto de las Dorcas, porque en el culto de las Dorcas mi mamá era la que dirigía el culto. Y había una hermana que se llamaba la hermana Flor, que se hacía en la segunda banca. Y cuando mi mamá cantaba este avivamiento, ¿quién lo apagará?, la hermana Flor empezaba a hablar en lenguas. Y a mí me encantaba escuchar a esa señora hablar en lenguas. Y yo me quedaba mirándola así. Y yo decía: cuando hable así, voy a bajar ese man de allá. Siendo un niño de 7 años. Pero hermano, el día que Dios me tocó, el día que Dios entró a mi vida, siendo un niño de 7 años, a mí se me olvidó el man. Y ese día en un culto, hermano querido, yo sentí que mi vida se partió en dos. Tengo 39, voy para 39 ya. Nunca se me ha pasado por la mente apartarme del Señor, ni siquiera un fin de semana. Yo no sé lo que es apartarme del Señor un 24 o un 25 de diciembre. Nunca. No sé lo que es fumarme un cigarrillo. Mis labios no saben a qué sabe un cigarrillo. No me he tomado una copa de licor nunca en mi vida. He desgastado mi vida sirviendo a Dios. Recibí el don del Espíritu Santo a los 7 años de edad, siendo un niño. Mi padre me bautizó a los 11 años de edad. Dios me llamó al ministerio. Fui presidente de los jóvenes a los 14 años. Dios me llamó al ministerio a los 19 años. Y hoy me parece como si fuese ayer. Y vengo a decirle a los jóvenes que están aquí que servir a Dios ha sido lo más grande que me ha podido pasar en la vida. Pero hubo un anhelo, hubo un deseo, hubo un sentir que se fue apoderando de mi vida. ¿Para qué desgargantarnos la
garganta y yo decirle a usted etimológicamente que es un llamamiento apostólico. Cuando no hay un deseo. Hoy usted le pregunta a los niños de la iglesia: ¿usted qué quiere ser cuando grande? Un paraco, un guerrillo, un policía, un bombero. Pero tú ya no escuchas a un niño diciendo que quiere ser un pastor, porque la imagen que tiene él del pastor es de un señor malaclasudo, porque eso es lo que escucha de papá y mamá en la casa. Hoy las redes sociales, la mamá se viene para el culto con papá y el niño se queda en la casa con el celular jugando Free Fire. Ahora años no. Ahora años el culto de nosotros. El juego de nosotros era hacer el culto. ¿Ah? Pastor, terminamos el culto. No podíamos jugar con un balón, porque jugar con un balón era jugar con la cabeza de Juan. ¿Ah? Un desconocimiento, pero hermano, el miedo. No jueguen balón, porque si el Señor viene, se lo lleva el diablo a todos. Porque en la iglesia primitiva, cuando se levantaron los primeros emperadores, le arrancaban la cabeza a los creyentes y hacían balones. Hermano, y nosotros crecimos que un balón era la cabeza de un evangélico. Y cada que íbamos a jugar con un balón nos acordábamos. Y yo me imaginaba la cabeza mía ahí rodando. Entonces no podíamos jugar al balón. Jugar con bolas era jugar con los espíritus, porque se minimizaban y se metían en bolas de cristal. Y jugar al pipo ese, el tal pipo, era una guerra entre espíritus. Hermano, ¿a qué jugamos? No había otra cosa que sabíamos. ¿A qué jugamos? Al culto. La niña canta el coro, la hermana dirige el culto, la hermana fulana de tal, y éramos peladitos de 5, 6, 7 años. Y el más avispado, el más pispita de la iglesia, éramos 3 niños, éramos 4 niños, pero el más pispita y el más aletoso era el hijo del pastor. Y yo tenía 2 oficios pastorales. Yo colectaba la ofrenda y predicaba. Y cuando terminaba de predicar y recogía ahí la ofrenda con los niños, 10 pesos, 20 pesos, yo iba donde mi papá y le decía: papá, ¿cierto que el obrero es digno de su salario? ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Y de pronto hoy no es lo que usted esperaba, pero yo voy a empezar por aquí hoy. Si mañana tengo que predicar el mensaje completo, lo hago, pero yo quiero empezar por aquí. Porque lo que empezaba con un juego, 10 minutos después, no era un juego. 10 minutos después, el Espíritu Santo nos tomaba. Parecíamos resortes danzando.
Los hermanos se tenían que ir para la finca en botas. Y a veces era medianoche y los hermanos, los papás esperándonos afuera. Y nosotros con el culto prendido. Y era tanta, pero tanta la gloria de Dios, que a veces los papás venían por los niños. Y cuando nos tocaban, terminaban los papás hablando en otras lenguas con nosotros. Yo le puedo hablar del llamamiento, pero aquí no se trata de hablar del llamamiento. ¿Qué tanta pasión hay hoy? ¿Cuánto anhelo hay hoy? ¿Cuánta búsqueda? Hoy todo el mundo quiere ser pastor por un alfolí. Pero no porque haya un llamado y un dolor por los perdidos. Uy, hermano, usted no sabe lo que yo sufrí para no decir esto. Se ha ido el clamor, el ruego, la súplica. La iglesia primitiva y perseveraban en la oración. Unánimes en el ruego, en la comunión, en el partimiento del pan. Y la Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, y el Señor confirmaba. Ay, digan amén, por favor. Y el Señor confirmaba su palabra. ¿Qué es lo que hay en Jerusalén? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? ¿Qué es lo que tiene esa iglesia? Que oran por los enfermos y se sanan, que ponen las manos sobre los endemoniados y son libres. Aún hasta con la sombra hace que los enfermos sean sanos. El llamamiento tiene que ir acompañado de disposición, de anhelo, de búsqueda, de fidelidad, de consagración, de oración. Me buscaréis. Me buscaréis, me buscaréis y me hallaréis. Pero si me buscaréis, se lo voy a enseñar mañana o pasado mañana, cuando Dios llamó a los 12. Porque es que esto es lo importante. Cuando la Biblia dice que Dios llamó cuando Él lo llamó, el Señor no lo llamó para predicar el evangelio. Porque eso es lo que pastores nos han enseñado. El Señor nos llamó a los 12 para que predicaran el evangelio. Si no dice el texto, no lo llamó para que sanasen los enfermos, tampoco dice la Biblia así. No lo llamó para darles autoridad, tampoco dice así la Biblia. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Y Dios los llamó para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Hay que volver a caminar con Él. Hay que volver a oír su voz.
hay que volver a identificar y a discernir el lenguaje del Espíritu, porque creo perfectamente que Dios todavía sigue hablando en medio de la iglesia. Hay que volver a discernir entre lo santo y lo profano. El hombre que ha tenido un llamado apostólico se le sienten los poros. ¿Cuánto traje fino hoy? Hermano, yo vengo de una ciudad difícil, donde los pastores en Cali nos miden el aceite por caballos. Tengo dos opciones cuando me quito el saco: o voy a terminar o me voy a calentar. Según el caballo que predique, el que aparezca en la publicidad, de ahí tomamos la decisión si ir al Congreso o no. Allá dicen, predícalo, caballo. Y cuando uno está bien encendido, no así como estoy aquí calmado porque apenas me estoy dando a conocer, para que no vayas a tener una mala impresión de mí, siempre hay que empezar suave. Cuando uno está bien encendido y la gente emocionada, ¿sabe cómo le dicen a uno? Mátame, caballo. Porque según el caballo, así la gente se dispone. Con Dios es diferente. Aquí no se trata del caballo que usted invite. Aquí no hay caballos. Aquí no hay animales. Uno mayor que el templo. ¿Usted lo cree? Uno mayor que el templo. Y Él es el amo. Él es el amo, dueño y Señor de esta iglesia. Y la palabra no es la que diga el hombre, la palabra es la que diga Él. Y la palabra que dice Él la confirma con milagros, con señales y con prodigios y con derramamiento del Espíritu Santo. Yo conozco a Dios, yo lo conozco. He oído su voz hablándome al corazón. Porque hoy en día tenemos una cantidad de payasos. Dios me dijo cuando Dios no les ha dicho nada. Para asombrar a la gente. ¿Qué día estaba en un evento? Y el predicador que estaba delante mío me dijo: déjeme a mí primero, yo hágale. Y empezó a decir: veo demonios en esa esquina y veo ángeles en otra esquina. Y los demonios de allá vienen con lanzas y con asadones y con machetes y metralletas y yo no sé qué más inventó el hombre.
Y estos de acá vienen con una lanza, y los ángeles vienen con una espada desenvainada. Un caballo. Eso es un caballo. Yo estaba ahí sentado. Y aquí se va a formar la de Troya. La carne con el espíritu. Y el espíritu contra la carne. Pero ellos no nos pueden vencer, porque mayor son los que están con nosotros. ¿Vio? La gente es noble. La gente es noble. Y la gente recibe el mensaje. Hermano, usted no se imagina el desbarate. ¿Y qué vino? ¿Y qué la primera puñalada? Y vamos retrocediendo, pero hay poder. Digan, hay poder. Y los hermanos, hay poder. Y vamos avanzando. Y ya cayó el primer demonio. Pastor, los matamos a todos. A todos. Y yo me sentí tan mal. Yo dije, Señor, venga. Así yo estoy de mal contigo que yo no vi nada. Devuélvame el espíritu de la revelación o el discernimiento. Si he pecado, perdóneme. Porque yo no vi lo que el pastor vio. Y yo no sentí lo que la iglesia sintió. Ya voy a terminar, pastor, ya voy a terminar. Hermano, yo tenía que predicar en el culto de la noche. Yo que predico después de un desbarate de eso, semejante caballo, hermano, de paso fino. Y yo me arrodillé a orar. Señor, ¿qué le digo a esta gente? ¿Cómo los resucito si esta gente murieron todos? Yo no me quedé con las ganas y yo fui donde el compañero y le dije, pastor, ¿cómo hace uno para ver esas vueltas y cosas? Yo llevo toda la vida en la iglesia, yo no he visto nada. Ore por mí, póngame las manos. Y él me dijo, Joelito, usted es que es bobo. A la gente hay que terapiarla. Hay que meterla en la película. Porque entre más desbarate, más viáticos. Vive mi Jesús esta noche. Yo no he venido a reemplazar a Lincoln. Porque si hubiese venido a reemplazarlo hacía rato, hasta la corbata me hubiera quitado aquí. Para aparentar o impresionar. Yo no vine aquí por viáticos. Y tampoco vine para quitarle la plaza a él. Que no se trata de plazas. Yo vine a decirle esta noche que la iglesia tiene que volver a conocer al Dios que se mueve, al Dios que sana, porque sigue sanando. ¿Sí o no? Al Dios que sigue liberando y al Dios que sigue derramando. Vea cómo estamos aquí ahorita. Y yo no le voy a decir a usted, diga 7 veces hay poder en Jesús. ¿Para qué? Apaguen la luz. ¿Para qué? Porque cuando se apaga la luz la gente habla en lenguas. ¿Por qué? Pero si ha sido Dios el que me ha traído acá. Aquí la gloria
no es del presentador. Quítate de ahí, señor Joel Pulido, porque aquí la gloria. Aquí la gloria tiene dueño propio. No a nosotros, oh Jehová. Dios no te está llamando con un llamamiento apostólico para que vaya y predique, para que se suba a una plataforma y cante. El primer llamamiento que Dios hace hoy es para que estés con Él, para que se le abra el corazón y Dios se le dé. Samandriba baitiba hamaite mendiba tibaraba habaikibi dibi subaraba itemendibi kibaraba itiba habaite mensemelki dirabaitiba habaiko mandibi tubaraide tibikubai siba trobaiteme kitiba habaitibi kubatiba sabaitraba ikabaiteme. ¿Usted no cree que Dios esta noche puede derramar de su gloria en estos pelados que están aquí? Ay, son los de la fundación. No, es que aquí no se trata de quiénes son ni de dónde vienen. ¿Será que Dios va a llamar a alguien para metérsele en el alma? Usted que siente que está viviendo una vida mediocre y peque 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 y viviendo una vida insípida, hoy Dios le hace un llamado. Vuelve ahora en amistad con Él. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvete a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Para qué fingir algo que no es cierto? Y me voy a tirar el mejor mensaje para que mi pastor me vea y me saque al ministerio. A usted no le puede importar la opinión de la gente, porque aquí la opinión de la gente no tiene sentido. Aquí se vale, es lo que diga Él. Él es lo que diga. Hay que volver a orar. Hay que volver a orar. He dicho, hay que volver a orar. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Abra la boca, invóquelo. Abra la boca, invóquelo. 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 Y oraren. Y oraren. Y oraren. Hoy hay un llamado a la oración. Hoy hay un llamado al arrepentimiento. Hoy hay un llamado a la súplica, al gemir, al gemir, al gemir. Y oraren. Y oraren. Y oraren. Y buscar en mi rostro. Entonces yo oiré desde los cielos. Poder en el nombre. Poder en el nombre. Poder en el nombre. Poder en el nombre.
Poder en el nombre. Poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Entonces yo oiré desde los cielos. Perdonaré su pecado. No le dé miedo, que aquí está Jesús. Y Dios ha venido esta noche a traer libertad a los cautivos. Dije, y Dios ha venido esta noche a traer libertad a los cautivos. Y Dios ha venido esta noche a hacer morada en el corazón de una persona. ¿Para qué Dios te llama hoy? Para que estés con Él. Para que lo vuelvas, para que vuelvas a hablar con Él en la madrugada, para que vuelvas a sentir su presencia, para que vuelva nuevamente. Estén de pie todos, por favor, estén de pie. Siento que Dios, hermano, algo tiene Dios preparado esta noche. Invóquenlo. Invóquenlo, invóquenlo, invóquenlo. Invóquenlo, 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 invóquenlo. Invóquenlo, invóquenlo. Eso, invóquenlo, invóquenlo. Porque se le van a soltar las cadenas esta noche. Que vas a volver a sentir ese mismo corrientazo que sentiste la primera vez cuando fuiste bautizado en el agua y cuando recibiste por primera vez el don del Espíritu Santo. La gloria de Dios no es historia patria. Él sigue llenando, Él sigue bautizando. Basta. ¿Vio? Aquí está el Señor. ¿Vio? ¿Dice? ¿Vio? ¿Vio que hay gloria de Dios aquí? ¿Vio? Como ministro de Jesucristo, autorizado por el Espíritu Santo, en esta noche que el Espíritu Santo se le meta en el alma y sea lleno con el poder del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Ahora, 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 ahora. Tibi tibi hisi bahabaiki arrei trebei tiba habai kemense atribibi kudaba tibi hiti abahamai kemerende arrebei sebe que tribe que tebe tebe abakamande bere kiti bisiba abarre kenrebe toba tibi abakibara sebe toba tebe arrebei kamande de tubaraba haide itaraba sebe kebere. Mire la vea libre. Libre, libre. ¿Por qué le da miedo? Venga,
Si siente que el diablo le está ganando una batalla, si hay una fuerza en el corazón que no te deja avanzar, pastor, quiero servir a Dios y no puedo, pastor, madrugo a orar y me quedo dormido, pastor, quiero entregar el cargo, me quiero ir, me quiero divorciar de mi esposa, venga esta noche, venga, venga, porque aquí está el poder del Espíritu Santo. Venga, no renuncies a tu sueño, no renuncies a tus ideales. Vuelve a cantar, vuelve a tocar el piano, vuelve a tocar la guitarra, vuelve a servir en el altar. Vuelve, 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 vuelve. Hay un llamado de Dios. Hay un llamado de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por favor, en el nombre de Jesús. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, porque antes y en todas estas cosas somos más que vencedores. Se mueve Dios, se mueve Dios, se mueve. Se mueve Dios. Si te vas a apartar, que sea para Él. Y si te vas a rendir, que sea a los pies de Cristo. Pero esta noche, levántate, 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 levántate. Sí. El que tenga las manitos buenas, levántalas, por favor. Levanta tus manos, por favor, levántalas. Que se oiga el gemir de la iglesia. Que se oiga el suplicar de la iglesia. Basta ya de tanto conformismo. Basta ya de tanta frialdad. Basta ya de una vida espiritual seca y monótona. Cuando hay tanta agua, he aquí yo enviaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre ti. Recibe el perdón de Dios esta noche. Recibe el perdón. Recibe el perdón esta noche y vuelve a empezar. Recibe la renovación de Dios esta noche y vuelve a empezar. Vuelva y reciba la fuerza. Reciba la fuerza. Reciba la fuerza. Reciba la fuerza. Reciba el toque de Dios. Reciba el toque de Dios. Recíbalo. Estén conmigo. Estén conmigo. Vuelven a intimar conmigo. Y les daré poder
y les daré poder, y les daré poder, y les daré poder. Recibe poder, recibe poder, recibe. Invóquelo, hermano, invóquelo, invóquelo, invóquelo. Invóquelo, invóquelo, invóquelo. Invóquelo. Que el enemigo de nuestras almas está vencido. Invóquelo, invóquelo, invóquelo. Eso, invóquenlo, invóquenlo. Invóquenlo, invóquenlo, invóquenlo. Invóquenlo, invóquenlo, invóquenlo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Esta iglesia no está ni muerta, ni seca, ni marchita. Invóquelo, invóquelo, invóquelo. Usted puede abrir la boca e invocarlo, pero no te vas a ir de aquí igual. No te vas a ir de aquí igual. Si no pasas tiempo a solas con Dios, vas a perder el tiempo con la gente. Vuelve a pasar tiempo a solas con Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Hermano, no deje de invocar su nombre, que aquí está la presencia santa. La presencia sublime está en este lugar. No lo deje de invocar en esta hora. Siga clamándole al Señor en esta hora. No deje de invocar su nombre. Hay mucho poder en el nombre de Jesús. Hay mucho poder en el nombre de Jesús en esta hora. Hay mucho poder, Señor Jesús. Hay perdón, hay sanidad, hay liberación en el nombre de Jesús.